Listos. Entonces, pues continuando un poquito con nuestra clase, nuestra sesión sobre creación de muros. Hoy vamos a precisamente a continuar con ese tema, pues vamos a continuar con muros. Sin embargo, um, no van a ser muros básicos, eso ya los tratamos la vez pasada, sino van a ser muros cortina. Eso nos va a llevar a muchos temas, muchas posibilidades bastante interesantes. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es abrir un nuevo proyecto. Voy a utilizar mi plantilla de siempre, la métrica por defecto. Y en este caso, digamos que para redondear un poquito el tema de la sesión anterior respecto a los muros básicos, pues antes de empezar, antes de meterme en el tema de los muros cortinas, sí quería como rematar o por lo menos pulir el tema de cómo generar materiales, cómo crear esos mismos materiales. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es, voy a trazar un muro genérico conectado de piso 1 a piso 2, muy similar a los que hicimos en la sesión anterior, simplemente un elemento básico. Dentro del cual voy a representarlo tanto en planta como en 3D. Entonces, vimos un poquito que si nosotros configurábamos un muro cualquiera, pues ese muro tenía unas propiedades gráficas en editar tipo, y esas propiedades son digamos que un achurado, un hatch, un patrón que él está utilizando en bajo nivel de detalle, porque cuando pasamos a alto nivel de detalle, pues él nos mostraría las capas que componen todo el muro. Entonces, si yo paso aquí a nivel de detalle fino o medio, pues ahí estaríamos viendo ya las capas que lo componen. Voy a devolverme al muro genérico que tenía por defecto. En este caso pues no voy a duplicar, no me interesa porque realmente voy a modificar este que viene por defecto. Es decir, aquí en este archivo voy a generar una plantilla de muros cortina. Por ende, no me importan las modificaciones que haga sobre el muro básico. Entonces no voy a duplicar, no voy a renombrar. Cuando entramos, voy a colocar aquí esto en modo sombreado. Cuando entramos a la edición de tipo del muro, pues ya revisamos que nosotros tenemos acá la estructura y que nosotros tenemos la posibilidad de coger cualquiera de las capas y asignarle un material. En este caso le voy a asignar un material que se llama por defecto. Aceptar y aceptar. Entonces, ya sabemos que lo que estoy visualizando acá es un material que se llama default, que se llama por defecto. Entonces, si yo quiero modificar ese material, puedo hacerlo de la forma larga, que es seleccionar muro, editar tipo, entro aquí a la construcción del muro para llegar aquí al cuadro de materiales. Entonces hago clic en los punticos y entro al cuadro de materiales. O la otra es, como ya sé que esto tiene un material y ya sé yo cómo se llama ese material, lo único que tendría que hacer es entrar a las configuraciones para poder cambiar ese material. Los materiales están compuestos de tres tipos de parámetros básicos. Parámetros gráficos, que es cómo se ve en un plano. Parámetros de apariencia, que es cómo se ve en un render, cómo se ve renderizado así en términos de presentación. Y parámetros de identidad, que son parámetros tipo texto. Digamos que hay otros materiales como por ejemplo, no sé, busquemos una madera, puede ser.
un vidrio, un metal, que tienen otros parámetros que son propiedades físicas y térmicas, precisamente porque estos programas están hechos para interoperar con otros programas de la misma rama, es decir, con otros programas BIM que me puedan establecer simulaciones respecto a cargas, respecto a cálculos de materiales, respecto a lo que sea. Entonces, estos parámetros físicos y térmicos contienen todas las propiedades físicas y pues, térmicas, obviamente, de los materiales como tal. Entonces, ahí están unos parámetros como conductividad, como densidad, etcétera, etcétera, que, como les dije, son parámetros de identidad porque todos los parámetros de identidad son los que ustedes escriben manualmente. Escriben algo manualmente. Entonces, devolviéndome a mi material que se llama default, que se llama material por defecto, esta ficha que se llama identidad la vamos a modificar o la vamos a utilizar un poquito más adelante cuando hagamos detalles constructivos, cuando estamos viendo la parte de tags o etiquetas, porque nosotros podríamos generar, por ejemplo, un corte por fachada que al momento de pedirle al programa que etiquete o que referencie los materiales, por ejemplo, la descripción de este muro, pues seguramente va a buscar la información que esté acá consignada y si nosotros no tenemos nada, pues obviamente no nos va a salir ningún texto. En este punto, lo que nos interesa son las propiedades gráficas y las propiedades de apariencia. Entonces voy a abrir también una fachada, otra, un alzado. Entonces, listo. Ahí tengo mi alzado, acá tengo la planta y acá tengo el 3D en modo sombreado. Cuando nosotros cogemos ese material, mi recomendación, y creo que ustedes alcanzaron a ver un par de veces, y cuando yo aplico un material, tengo tendencia a marcar esta casillita. Esta casillita significa que él va a coger la apariencia de renderizado, independientemente de que esto es una foto, un JPG, como en el caso de, pues precisamente de una madera, que si ustedes se dan cuenta le está aplicando una textura, una foto, y cuando yo marco esta casilla, él lo que hace es buscar un color muy homogéneo que se parezca muchísimo a esta imagen y pues le va a aplicar ese mismo tono como sombreado. Entonces, en este caso, de mi material que se llama Default, el color que tengo como color de renderizado es un color gris oscuro, pues ese sería el mismo color que yo aplico acá como aspecto de sombreado. Tengan en cuenta que el color de sombreado no necesariamente tiene que ser el mismo del render. Si yo, por ejemplo, quiero que esto se vea azul, aplicar, pues ahí ya estoy viendo en sombreado lo azul. Ahora, repito, en modo sombreado. Si yo estoy en línea oculta, seguramente se va a ver blanco. Si yo estoy en modo realista, seguramente se va a ver gris. Si yo estoy en modo render o en modo ray trace, también se va a ver color gris. Se va a ver exactamente igual como nosotros lo vamos a renderizar. Ese aspecto solamente me está modificando el sombreado, el modo shade. Entonces, bajo esa premisa, mi recomendación siempre es que dejen activada esta casillita. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan de pronto un material renderizado, una apariencia con una textura de ladrillos de concreto, color ocre o de pronto, no sé, algún bloque de mampostería de arcilla, color, qué sé yo, salmón, pues lo mejor es que él por defecto siempre busca un tono similar, pues para no incurrir en el error de lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla, que de pronto mi objeto renderizado se vea muy bonito en color madera o en ladrillo salmón o chocolate, pero resulta que acá termina viéndose color azul, verde o gris.
Esto, pues lo mismo, tiene la ventaja de que si yo, por ejemplo, cambio el color de renderizado, también me va a cambiar el color de sombreado. Entonces, digamos que ahí no tengo ningún inconveniente. Le voy a decir aplicar y ya con eso vería aquí el reflejo en el material. Ah, estos son los que más me importan. Esto es cómo se ve sombreado, pero esto es cómo se ve realmente en un plano. Pues salvo que ustedes vayan a meter la axonometría en una hoja, en un rótulo, pues lo que más nos interesa es esta visualización. Ustedes tienen dos patrones, dos hatchurados, dos hatch, uno que es de superficie y uno que es de corte. En este caso, yo tengo un alzado y lo que estoy viendo es ese muro con ese material por allá al fondo proyectado. Es decir, aquí estoy viendo la superficie del objeto. Acá estoy en planta. Una planta por defecto para Revit es un corte hecho a 1,20 m de altura y como este muro supera el 1,20 m, lo que nosotros estamos viendo es un corte más o menos en esta altura. Entonces, yo podría coger mi patrón de superficie y decirle, quiero que le ponga un achurado de cuadritos color, no sé, morado. Y ahí tenemos nuestro aspecto en fachada, pero en planta no tenemos modificación. Si quieren, podrían llegar acá y coger en patrón de corte, y esto no solo les modificaría la planta, sino también se hace en una sección cortando ese elemento. Pues yo podría llegar y colocar un, qué sé yo, un achurado sólido color negro, aplicar, cambiamos color, ok, aplicar y ejecutar. Em, Resulta, esto es una incorporación que tienen las nuevas versiones de Revit, como desde la 2018.2 o .3 hasta, pues obviamente la 2020, creo que ya está saliendo la 2021. Y es que ustedes pueden colocar dos achurados o dos hatch uno encima de otro. Esto es una costumbre muy de AutoCAD, de colocar un hatch encima de otro. Pero entonces esto les permitiría tener aspectos gráficos mucho más curiosos, como por ejemplo, yo puedo tener un achurado de concreto color negro encima, pero detrás quiero tener un achurado o un hatch color gris claro, como para resaltar esas texturas. Entonces, aplicar, y ahí estamos viendo una doble textura. De fondo está ese gris que colocamos acá en background, en fondo, y al frente, en foreground, está nuestro concreto color negro. No es necesario que ustedes coloquen los dos. Si ustedes quieren, pues solamente colocar el de encima, como dejar el que tenía yo antes, un par de rayitas color negro, pues lo pueden hacer. Aquí no hay ningún inconveniente. Respecto a los achurados que ustedes tienen acá, estos hatch, estos valores, tienen dos tipos de patrones. Es decir, hay unos que son drafting, que son de presentación, y hay otros que son relativos al modelo. ¿A qué se refiere eso con el programa? Si yo coloco un patrón tipo drafting, como es el concreto, un patrón de presentación, a mí lo único que me importa es que se vea bonito. ¿A qué me refiero con eso? A que no existe una norma técnica que diga el achurado concreto es de triangulitos, donde esto debe tener 1 milímetro y entre triangulito y triangulito deben haber 2,5 milímetros. O sea, no, es físicamente imposible. Entonces, como a mí lo único que me importa es que se vea bien,
este patrón cambia de tamaño conforme a la escala de plano. Es decir, el concreto lo tengo acá a escala 1:100 y ustedes ven que los triangulitos y los puntos están distanciados. Si yo cambio a escala 1:25, pues seguramente para poder ver impreso esa textura, pues el tamaño de los triangulitos y de los puntos va a cambiar. Si yo me pongo a escala 1:5, va a ser totalmente diferente a si me pongo a escala 1:200. Entonces, los patrones, los hatch, los achurados tipo drafting, toca tener en cuenta que cambian con respecto a la escala. Si, por ejemplo, yo tuviese un piso o incluso un muro con una tableta cerámica de 30 por 30, a nosotros no nos sirve un patrón que cambie con la presentación, con el tamaño de la escala en papel. Para eso nosotros tenemos unos patrones que se llaman tipo model o patrones de modelo, que precisamente las dimensiones de estos son, si ustedes se dan cuenta, 1.5 milímetros en papel. Es decir, que yo imprimo esto y entre cada una de las caras de este cuadro tiene 1.5 milímetros. Sin embargo, si yo me voy a los de model, me está diciendo que son patrones de 1 metro, de 10 centímetros o de 15 centímetros. Entonces, seguramente si yo voy a colocar acá uno de 25 centímetros, cuadrado de 25 centímetros, ok, ok. No importa si yo estoy a escala 1:50, si yo estoy a escala 1:1000, bueno, 500. No importa si yo estoy a escala 1:500 o si yo estoy a escala 1:5, el tamaño de estos cuadros, de estos cuadraditos, siempre va a ser el mismo. Va a ser de 25 centímetros. ¿Por qué? Porque no es referente al tamaño de impresión, sino es referente al tamaño del modelo. Aquí hay una cosa que es un poco más curiosa, y es, por ejemplo, en el caso de un piso, que ustedes tengan un achurado como este, eh, por temas de lo que nosotros ya conocemos de estandarización de procesos de prefabricación o simplemente por facilidad de corte en obra, ¿cuál sería el inicio del enchape? Entonces nosotros probablemente colocaríamos la primera baldosa acá, nuestra primera tableta, y seguramente los pedacitos, estas dimensiones van a quedar recortadas en la parte derecha y en la parte superior. Sin embargo, aquí nosotros no sabemos cuál es el origen. Pareciera que es la esquina opuesta a la esquina superior derecha. Entonces, acá ustedes podrían coger una sola de estas líneas y utilizar esas líneas para mover el origen del hatch del patrón. ¿Cómo la cojo? Simplemente dejo el puntero del mouse cerca de la línea, presiono el botón Tab, el tabulador, una vez y ahí me la resalta en color azul. Entonces procedo a hacer clic en pantalla para seleccionarla y aquí ya puedo utilizar yo el comando de mover para decirle desplácese y lo mismo con la horizontal. Desplácese y aquí tengo mi primera tableta de 25 por 25 y acá tengo, pues no sé, un pedacito medianamente raro. O esa selección de línea es muy útil porque, por ejemplo, también yo podría seleccionar una línea y utilizar el comando de rotar para decirle que mi achurado de piso tiene una rotación, digamos, de 30 grados, enter. Y ahí ya tenemos un cambio en la modulación de este objeto. Entonces, esto que estoy haciendo acá afecta el modelo, pues obviamente
el material, estos cambios que estoy haciendo, los estoy haciendo solo sobre una cara. Entonces, por eso nosotros no habíamos visto el cambio reflejado acá, porque el cambio lo estoy haciendo en la cara posterior. Eh, pero entonces tengan en cuenta eso, que si por ejemplo nuestro material tiene asociado una imagen, un formato JPG, la rotación que nosotros hagamos del mismo no solo me va a afectar el hatch, el parámetro en el plano, sino obviamente cuando saquemos el render también me va a afectar el aspecto renderizado. Entonces, a tener en cuenta eso. Hagamos la prueba, a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Voy a colocar un material en este objeto que no sea default, sino que sea eh, ceiling, tabletas de estas de icopor que utilizan en los cielos rasos tradicionales. Entonces ahí vemos que tiene un patrón de 60 por 60 y en apariencia tiene esta imagen que son cuadritos. Entonces le voy a decir ok, ok. Entonces ahí vemos mi rotación y si yo le digo acá que me muestre esto en realista, pues ahí vemos que la textura efectivamente está amarrada a los... vamos a rotarlo 15 grados para que quede 45. Entonces efectivamente la textura está amarrada a estas líneas que yo estoy modificando. Podría decirle entonces, vuélvalo a dejar horizontal y quiero como inicio de mi modulación de cielo raso o de muro o de enchape la esquina inferior izquierda. Entonces repito, tabulador para seleccionar una línea y tabulador para mover la otra línea. Entonces funciona. Voy a volver a aplicar mi material por defecto, que era el que estaba dañando. Default. Aceptar y aceptar. Listos. Tengo entonces un material realista, un material de sombreado, un material de corte y un material o un patrón de superficie. Voy a coger este muro y lo voy a renombrar para que solo sea una cosa de 2 milímetros de espesor. Quiero hacer una lámina extremadamente delgada. Respecto a los materiales, entonces no solo voy a poder modificar las propiedades de superficie y de corte, que es la información de cómo se ve en el plano. Ah, bueno, pequeño paréntesis, lo había olvidado. Ustedes pueden coger este mismo patrón, que sea referente a drafting o que sea referente a model, y crear uno solo, ustedes. Por ejemplo, si yo voy a tener una tableta de madera eh, con una modulación, pongámosle de 30 por 90 centímetros, entonces yo haría un patrón de modelo. Aquí me ofrece la opción de editar patrón. Pues editar es mover o cambiar las dimensiones de estos que ya existen o crear uno nuevo. Entonces yo voy a crear aquí uno que se llame tabletas de 30 por 90. El nombre no importa. Y cuando él me pregunta por un patrón básico, significa patrón de rayitas. Entonces yo le voy a decir primero que mis rayitas no están giradas 45 grados, sino están a 0 grados, son perfectamente horizontales. Y segundo, que están espaciadas 30 centímetros, 300 milímetros. Y voy a hacer esta ventana más grande para que se vea.
Y voy a prender líneas paralelas, crosshatch, líneas en el otro sentido, perdón, líneas perpendiculares, no paralelas, que no estén a 30 centímetros sino a 90. Y ahí ya tendremos creado nuestro nuevo hatch, nuestra nueva tableta 30 por 90. Aceptar, aceptar. Y pues seguramente aquí ya veremos tanto la modulación, pongamos esto en modo sombreado, que también es susceptible de modificarse, entonces ustedes también pueden rotar y ustedes también pueden utilizar las líneas para moverlo al punto de origen que necesiten. Entonces, control Z, nuestro hatch, nuestro patrón está funcionando. Ah, si ustedes quieren, podrían utilizar, pueden buscar eh, el material que quieran seguido de la extensión .pat. Y pues seguramente ustedes van a encontrar muchas páginas que tienen hatch, que tienen achurados. Entonces, aquí hay algunos, casi todos son gratuitos, estos achurados no pesan absolutamente nada. Digamos que ustedes quieren o utilizar este, que se ve bastante interesante por alguno de sus planos, pesa 12 kilobytes. Entonces, control X, lo voy a copiar y pegar en el escritorio. Control V. Ustedes van a poder darse el lujo de buscar el achurado que quieran para personalizar sus planos. Ya les dije, busquen siempre formato .pat. Y si por alguna razón les pasa lo mismo que a mí, que me botó porque estaba buscando tierra, me buscó el nombre de una empresa, entonces busquen siempre la palabra hatch o achurado, que pues, precisamente corresponde a las extensiones de los patrones, los .pat, los achurados de AutoCAD. Entonces, es igual, ahí hay muchísimas cosas que ustedes van a poder encontrar. Eh, Esto, insisto, les sirve con cualquier material. Entonces vamos a buscar Stone Pat, Stone.pat, patrón de piedra. Y lo mismo, miren que puedo entrar a cualquier página, la primera. Uh, Ahí ya tengo un catálogo muy extenso de diferentes piedras. Entonces lo mismo, puede coger una, la que sea, una que no pese tanto de preferencia. Podría ser, obviamente las más bonitas son las que más pesan. Estamos viendo de pronto esta son 300 kilobytes comparado con esta que solo pesa 9. Pero bueno, no importa. Igual estos temas de patrones, como son objetos bidimensionales, no, no afectan tanto el rendimiento del computador. Obviamente lo afectan, pero bueno. Voy a bajar este que tiene un peso intermedio, 150 kilobytes. Y ahí me parece patrón para AutoCAD o patrón para Revit. Entonces no importa, cualquiera de los dos viene en formato .pat y la voy a descomprimir en mi escritorio también. Y ese patrón que acabo de descargar, yo puedo aplicarlo en este muro. Yo puedo decirle entonces configuración del material y en el patrón de superficie, ténganlo presente. Voy a hacerlo aquí en patrón tipo drafting. Voy a crear uno nuevo que se llame, no sé, piedra. Pues realmente no importa el nombre porque él automáticamente le va a poner el nombre del hatch. Y en lugar de decirle que es un patrón básico, le digo que es un patrón personalizado y lo único que tengo que hacer es buscar.
Voy a seleccionar mi patrón de piedra, el segundo que bajé, abrir, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Entonces, pueden de pronto, a escala 1:1 se ve de esta forma, esto es grandísimo, entonces yo le voy a decir escálelo a 0.1, aceptar. Esto se ve bastante bien y le podría llegar a colocar un color gris oscuro, o sea, algo mucho más llamativo para su visualización en planta, o bueno, en plano. Noten, aquí estoy a escala 1:5, pero seguramente si mi plano lo voy a imprimir a escala 1:100, ya se vería perfecto. Esto se ve bastante llamativo. El simple hecho de poder personalizar así la presentación de un plano es increíblemente valioso. Creo que ustedes lo apreciarán bastante en función de los planos que ya han visto presentados en Revit, que todos cumplen con el mismo estándar, entonces todos se ven exactamente iguales. Esto ya es un poquito más tema de presentación o de representación. ¿Por qué les dije tengan presente lo de patrón tipo drafting? Porque si yo voy a crear ese mismo patrón en modelo, vamos a crear uno nuevo, vamos a decirle que es un patrón personalizado, y voy a seleccionar cualquiera de mis dos patrones, él me va a decir que no encuentra un patrón tipo modelo, que no encuentra un patrón de modelo. Entonces, algunas veces uno dice como, o entra en pánico, no sé, oiga, mi archivo .pat no está funcionando, está dañado, entonces yo no puedo crear uno. No, sí pueden, solo que tiene que ser tipo drafting. Entonces acá yo podría crear otro, le digo patrón personalizado, selecciono el otro .pat, el que en tipo modelo nos dijo que estaba dañado, y ahí lo estamos viendo. Entonces se llama HBS, yo no sé qué diablos, este es el nombre que tenía el hatch, entonces le puedo decir más bien piedra o cualquier cosa. Eh, Esto como escala 1:1 estaría bien, pero pues le voy a bajar un poquito el tamaño. Digamos que esto es un raseo o alguna cosa que ustedes quieran colocar en un detalle. Entonces, de nuevo, aplicar. Y ahí tenemos la transformación de nuestro hatch. Personalmente, me gustaba más este. Mm, si ustedes quieren, si ustedes de pronto ya están acostumbrados a sus achurados de AutoCAD, o pueden buscar el archivo acad.pat. Entonces yo voy a buscar acad.pat, que son los patrones de los hatch, de los achurados nativos de AutoCAD. Precisamente esos también ustedes los pueden utilizar en Revit. Lo único que tienen que hacer primero es localizar el archivo. Yo sé que está en una ruta rara en la carpeta donde está instalado por defecto, pero yo no sé en qué subcarpeta está. Entonces, mientras esto lo encuentra, oh, vamos a buscar en internet una imagen. Vamos a buscar, no sé, una textura de... Esto es textura de piedra. Lo mismo, siempre busquen la palabra textura, porque lo más probable es que si ustedes solo buscan el nombre de lo que quieren, pues les van a salir un montón de fotos totalmente innecesarias. Es decir, no creo que vayan a colocar este tipo de cosas como imagen de, de material. Mm, Voy a decirle al programa, o bueno, voy a decirle aquí en herramientas que busque imágenes grandes. Entre más grande, obviamente, vamos a tener una mejor resolución a la hora de renderizar. Entonces,
si por ejemplo ustedes dicen, esta imagen me parece buena, está en muy buena resolución, vamos a buscarla acá. Está muy buena, pero no me voy a registrar para descargarla. Buscamos otra. Esta. Entonces, mi render va a salir con este loguito de la página, pero bueno, guardar imagen. Igual la voy a botar en el escritorio, formato JPG. Voy a entrar de nuevo a la configuración de materiales. Y voy a decirle aquí en apariencia, o sea, ya modificamos mucho las propiedades gráficas de cómo se ve en el plano. En la apariencia puedo modificar las propiedades de cómo se ve en el render. Entonces, un poco lo que creo haber mencionado antes, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un icono que es como una pequeña mano con un número encima. Ese número en este caso es un 8. Eso significa que las propiedades de este material van a modificarse en este y en 8 objetos más. Seguramente es este y todos los que digan default. No sé. Para la muestra, si yo cambio esto a un color diferente, vamos a colocar naranja, a aplicar. Y en apartado gráfico utilizar apariencia de render. Aplicar. Pues me di cuenta que efectivamente se dañó o se modificó mi material y aquí vi que este que también era verde y este que también era verde y estos dos que eran verdes también se modificaron. Las, estos, estas propiedades gráficas, estas propiedades de renderizado se llaman assets. Y yo tengo dos opciones. Yo puedo coger y reemplazar el asset o reemplazar todas las propiedades de mi material por unas propiedades físicas de, no sé, de alguno de los materiales que vienen en la biblioteca de Autodesk. Entonces yo puedo decirle, reemplácelo por este o reemplácelo por este, simplemente seleccionando o buscando el material que yo quiera, diciéndole reemplazar, o prefiero yo crear mi propio material. Eso lo hago de una forma muy sencilla y es diciéndole duplicar el asset. Entonces aquí le coloco un nombre que se llama genérico de 19. Eso ustedes lo pueden cambiar acá por cualquier otro nombre. Pero si se dan cuenta, la manito que aparecía aquí en la esquina superior izquierda ahora aparece con un 0. Es decir, las propiedades de este material que se llaman por defecto ya no están compartiéndose con ningún otro. Si yo puedo cambiar el color, me doy cuenta que aplicar solamente lo cambié acá. Los otros no están cambiando. Entonces, el proceso de creación de muros, de editar tipo, duplicar, renombrar, también lo vamos a hacer acá en materiales. Si ustedes quieren un material nuevo, clic derecho, duplicar, le asignan el nombre que ustedes quieran, default 2, y le pueden cambiar los parámetros que ustedes necesiten, simplemente diciéndole que las propiedades de este material no están compartidas. Entonces, esto se llama otro nombre 1. Ustedes, repito, podrían reemplazar el asset por, en este caso, no sé, agua o lo que sea esto, tableta cerámica. Entonces, hago clic en estas flechitas o hago doble clic sobre el objeto y lo que hice fue reemplazar todas las propiedades de ese material que se llama Default 2 por estas pequeñas tableticas cerámicas en este material. Pero el material 1, el material default, no lo modifiqué. ¿Por qué? Porque tanto duplicar como reemplazar el asset, eh, digamos que me liberan, o sí,
me eliminan la restricción de tener dos materiales amarrados. Entonces, yo podría crear un material, por ejemplo, simplemente cambiando el color. Aquí ustedes se dan cuenta que hay unos parámetros que son muy fáciles de modificar. Es decir, yo casi nada de esto lo he tenido que modificar en más de 300 proyectos que he tenido que modelar. Créanme que solo he creado como 5 o 10 materiales máximo. Dentro de los cuales ustedes pueden prender de pronto los reflejos o pueden decirle que es un material semitransparente en caso que quieran que sea un vidrio. Ah, o si quieren que sea una cosa que brilla en la oscuridad, pues pueden prender iluminación propia. Entonces, ¿qué tipo de iluminación, qué color y qué tanto va a brillar? Entonces, yo puedo decirle que esto es un panel LED y aplicarlo como, qué sé yo, textura en una pantalla, en un televisor o algo así. Realmente, lo que siempre les he dicho, yo creo que el esfuerzo de ustedes debería estar en la parte de diseño y no en la parte de renderizado, pues para eso hay otros programas. Entonces, específicamente con los temas de estucos, de pañetes, o de pronto algunos tratarán de escribir acá mortero o preguntarán o buscarán en el traductor cómo se dice mortero en inglés. No se molesten, es decir, cojan un material que tenga las propiedades similares. Entonces yo podría, por ejemplo, utilizar este concreto fundido en sitio o este concreto arena cemento y lo mismo, duplicar, decirle a esta cosa que es mortero, reemplazo el asset, lo copio y empiezo a modificar tanto los parámetros de renderizado como los parámetros gráficos. Noten que según el tipo de material, en este caso yo selecciono un concreto, pues me ofrece concretos, me ofrece propiedades de concreto, es decir, me ofrece color, me ofrece sellado, epóxico y acrílico, y me ofrece bump, es decir, como una relieves, textura. Um, pero, por ejemplo, el concreto no tiene la propiedad de transparencia o de brillar en la oscuridad. Pues, hombre, creo que ustedes nunca van a hacer eso. Ah, lo mismo, si ustedes están buscando un acrílico y no encuentran el acrílico, pues ustedes pueden coger acá un vidrio, que seguramente el vidrio, el glass, sí tiene las propiedades de transparencia y no tiene las propiedades de concreto ni de relieve ni de ninguna de estas cosas. Entonces, importante siempre manejar un material similar a lo que ustedes vayan a hacer. O pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo y escoger este que se llama default por defecto, que tiene todas las propiedades y con eso ustedes pueden hacer las cosas más raras que se les ocurra. Ahora, la razón por la que yo descargué una textura es porque de pronto ustedes no necesariamente tienen que buscar un color, sino ustedes podrían colocar aquí donde dice imagen, una imagen, obviamente. Entonces, voy a coger esa piedra y ahí ya tengo una textura pues bastante acertada. Aquí ustedes van a encontrar que este es el preview, esta es la vista previa de render, pues ustedes podrían decirle que la escena sea un cubo, quiero ver cómo se ve en un cubo, o que sea un muro, o que sea lo que ustedes quieran, no importa. Le ponen una silla para que ustedes tengan más o menos escala gráfica o escala visual. Pero realmente aquí lo que importa es que ustedes pueden hacer clic, hagan clic en la textura, no en el texto, porque el texto les permite cambiar de textura, cambiar por otra foto. Cuando ustedes hacen clic en la imagen, él les permite decir cuál es el tamaño real de esa fotico. Entonces, digamos que, pues obviamente muchas de las fotos son fotos, es decir, no tienen escala. Entonces,
si por ejemplo esto fuese una imagen de ladrillos, yo podría decir un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos. Entonces esta vaina no tiene 30 por 30 centímetros como él aplica por defecto, sino de pronto tiene 1,20 m, 1,50 m, 2 metros. Y eso mismo ustedes pueden hacer acá. Decirle en escala que esa foto no tiene 30 centímetros por 30 centímetros, sino que tiene 2 metros por 2 metros. Y pues seguramente van a ver ustedes el cambio en el tamaño de la imagen. Voy a cambiar otro poco, 3 metros por 3 metros. Y ahí se ve muchísimo mejor. Ah, vamos a decirle listo. Vamos a decirle aplicar. Y si pongo esto en modo realista, pues ahí está mi textura. Con la marca de agua de materiales de SketchUp. Ah, en ese mismo caso, ustedes podrían llegar y cargar también el bump, el relieve. Entonces yo voy a cargar la misma imagen como relieve. Y pues si yo llego y exagero esta cosa, voy a decirle que ese relieve esté supremamente marcado, pues ahí ustedes se dan cuenta que él trata de coger todos esos mismos tonos de grises como para asignarle una sensación de, pues, como su nombre lo indica, de relieve o de profundidad. Entonces, entre más porosa sea o entre más rugosa sea el material, pues mi recomendación es que jueguen ustedes con ese tema del bump, del relieve. Ah, por lo demás, bueno, otra pregunta que es bastante común es el de los cortes, cut-outs, perforaciones. Entonces, yo en la clase pasada les había dicho que ustedes pueden buscar un patrón de puntos, dot pattern, tratar de que esos patrones de puntos sean siempre en blanco y negro y descargar las imágenes. En este caso, yo podría descargar esta cosa o guardar imagen como. Y pues acá nos damos cuenta, o bueno, no nos damos cuenta, aquí estamos viendo que los objetos blanco y negro, él va a tomar en blanco como el elemento sólido y en negro los pequeños huequitos, las perforaciones. Entonces, repito, acá donde dice patrón de puntos, perdón, donde dice cortes, pues yo simplemente prendo esa opción. Acá yo podría venir y seleccionar mi patrón de puntos, el que ustedes quieran, el que ustedes hayan bajado. Y pues obviamente aquí ya vemos transformaciones. Pues aparentemente esta imagen es supremamente grande. Vamos a cambiarla por una que está en formato JPG. Que creo que era esta. Coloquemos esta, JPG. Y lo mismo, ustedes ahí pueden empezar a jugar con el tamaño de los punticos, con el tamaño de esa imagen. Noten que acá ya se ve mi piedra microperforada. Esto usualmente deberían hacerlo ustedes con un metal, no con una piedra, pero bueno. Voy a entrar acá y le voy a decir lo mismo, escala, que mi imagen, que mis punticos no son 30 por 30, sino 3 metros por 3 metros por 3 metros. Listo, aplicar. Y pues ahí lo que tendríamos es una lámina de piedra perforada. Entonces, virtualmente con esto ustedes pueden hacer el material que quieran y
ustedes pueden jugar gráficamente con el tema de representación, tanto de los patrones como del el aspecto de renderizado, para simular el material que quieran. Noten que estoy haciendo énfasis en lo de simular, porque pues aquí está la típica relación 20-80, que ustedes modelen el 20%, que su máquina procesa el 20% de la información, o el 20% del modelo para devolverles a ustedes el 80% de la información. Es decir, no es necesario venir acá y modelar realmente cada uno de esos huequitos, porque yo puedo simularlos en render y simularlos en planos. Precisamente eso implicaría que yo no tengo que gastar tantos recursos de computador, no tengo que gastar tanta máquina. Eh, Habiendo dicho eso, esa supremamente larga introducción al tema de muros, de materiales, perdón, voy a pasar al tema de muros cortina, que es el que más nos compete hoy, precisamente. La parte de materiales, pues digamos que es un aspecto muy importante, porque lo que nosotros vamos a hacer es un eh, catálogo de muros cortina, un catálogo que precisamente tiene variaciones mínimas, variaciones de editar tipo. Sin embargo, la mayor cantidad de variaciones van a ser en términos de material. Escuché una pregunta. Ok, muro típico de drywall. Ahorita lo miramos. Precisamente el muro cortina también lo podemos utilizar para simular eso. Eh, voy a, voy a buscar aquí otro archivo. Un siguiente intento. Eh, Voy a utilizar entonces la herramienta de muro cortina, arquitectura, muro, y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos la clase pasada. Voy a trazar un pequeño catálogo de muros, dentro del cual aquí abajo voy a crear el curtain wall conectado a piso 1 a piso 2. Decirle esto sombreado para no gastar recursos de computador. Voy a crear uno que se llama exterior glazing, video exterior, y voy a dibujar otro que se llama storefront. La versión en español se llama escaparate. Gráficamente, ahí lo que estoy viendo, miren, se me había olvidado. Ahí están los patrones, los ACAD.pat, los patrones de AutoCAD. Entonces, pues ya que estoy acá, rematemos ese tema. Un poco con las texturas, lo que les estaba mencionando era eso. Manage, materiales. Crear nuevo hatch basado en un patrón de drafting personalizado. Buscar. Selecciono mis patrones de AutoCAD
Y aquí lo que se dan cuenta es que él coge todos los patrones que están por defecto en ese acat.pat para que ustedes escojan cuál es el que van a colocar. Entonces, siempre van a poder utilizar las mismas texturas que ustedes ya estaban acostumbrados en DWG. Personalmente yo sigo utilizando mucho este de piedra, de grava. Entonces, pues nada, ahí tienen acceso completo a los archivos de CAD. Como les venía diciendo, yo aquí lo que hice fue copiar un poco más abajo los tres tipos básicos de muro cortina que hay por defecto. Uno que se llama curtain wall, otro que se llama exterior glazing y otro que se llama storefront. Los tres son exactamente iguales. Las diferencias, digamos que son cómo yo manejo se llaman grillas y se llaman montantes, los grids y los mullions. Es decir, si yo me doy cuenta, este muro 1 es igual a este muro 2, salvo que este tiene unas divisiones, es decir, el vidrio está sutilmente modificado. Entonces yo podría coger este muro 1 y decirle editar tipo y quiero que prenda unas divisiones verticales cada 1,50 m, por ejemplo, y ahí convertí el muro tipo 1 en muro tipo 2. Y la diferencia entre este muro 2 y este muro 3 es que me está colocando una estructura que se llama montante en esas mismas líneas de grilla. Entonces yo podría decirle en la edición de tipo que le ponga unos montantes a todas las líneas intermedias y a las líneas de borde horizontales y verticales. Y de pronto podría prender también las grillas horizontales. Le voy a sumar, le voy a colocar 2,40 m. Y ahora lo que hice fue convertir el muro 1 en 2. Ahora convertí ese muro 2 en 3. Entonces las propiedades son exactamente las mismas. Entonces, control Z. Aquí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué entonces, si son tres muros iguales, él me ofrece uno de estos? Es muy simple. Voy a copiarlo acá al lado. Y resulta que este curtain wall que viene por defecto es un lienzo en blanco. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes no van a encontrar un proveedor que les haga un vidrio de 8 metros de largo por 4 metros de alto sin ninguna junta. Y si lo encuentran, créanme que no van a encontrar a nadie que lo transporte. Entonces digo lienzo en blanco porque yo puedo venir sobre esto y dibujar manualmente. Aquí en la pestaña de arquitectura ustedes encuentran grilla y montante. Entonces yo podría dibujar manualmente otra vez las líneas de grilla para hacer el típico muro tipo Mondrian que se puso de moda en todos los locales hace un par de años. Entonces yo le puedo decir líneas de grilla horizontales y verticales que atraviesan todos los segmentos. Si trazo una vertical, va a atravesar estos otros tres segmentos. O podría decirle que solo me dibuje un segmento y con eso dibujar una por acá, una por acá, una por acá, otra aquí, otra acá, y así sucesivamente hasta tener mi diseño propio de objeto. De la misma forma en la que estoy dibujando esas grillas, yo podría decirle también que me dibuje una línea de grilla que atraviese todos los segmentos menos el que yo seleccione, porque digamos que yo quiero una línea de grilla por aquí a una altura intermedia, pero voy a dejar una puerta acá, entonces yo podría decirle
que me dibuje una línea de grilla aquí, menos en este espacio. Entonces ya con eso, pues nosotros podemos hacer cosas bastante interesantes. Y respecto a los montantes, a los mullions, lo mismo. Yo puedo seleccionar acá categoría familia tipo. Tengo mullion circular, mullion en L, cuadrado, rectangular. Este 50% 50 fue el que yo coloqué ahorita. Y simplemente empezar a decir, quiero uno acá, quiero uno acá, quiero uno acá. O simplemente decirle, colóqueme uno en todas las líneas de grid. Y ya con eso nosotros tendríamos una fachada totalmente personalizada. Antes de continuar, voy a hacer otro paréntesis. Ya me acordé dónde están los archivos que estaba buscando. Están en mi Dropbox. Estos se los voy a compartir a ustedes ahorita en el Classroom. Son las familias que hizo Nauf para la versión 2013 en Revit. Nauf, para los que no conocen, son proveedores de sistemas de fachadas o sistemas aligerados tipo, son la competencia directa de Skimco y G-Plaque. Entonces ellos tienen Superboard y ellos tienen Drywall. Entonces voy a abrir cualquiera de estos archivos. Este es el catálogo de muros de ellos. Esto era lo que les estaba mostrando, lo que les quería mostrar la sesión anterior, de copiamos un muro al lado, copiamos un muro al lado, copiamos un muro al lado y empezamos a editar propiedades. Entonces ellos ponen a su disposición esto, un archivo en Revit que tiene 9 muros diferentes. Pero primero, si yo toco un muro de estos y le digo editar tipo, noten que no solo tienen las propiedades básicas que nosotros habíamos visto, sino tiene un montón de información adicional como Identity Data, modelo del muro, quién es el fabricante, comentarios de tipo, los tabiques están compuestos de una estructura metálica, URL, donde puedo conseguir yo en la página web este tipo de cosas. Códigos, esto lo veremos después. El sistema de protección contra el fuego. Y yo creo que ahí está toda la información adicional para la parte de compras. Incluso me ofrece garantía. Me está diciendo parámetros de IFC porque el objeto precisamente de un modelo BIM es que ustedes no estén amarrados a un programa, es decir, que yo puedo modelar, por ejemplo, los muros en Revit, pero los voy a exportar para que otra persona modele las cubiertas y la ventanería en ArchiCAD y otra persona modele la estructura y las cubiertas en Allplan. Entonces, para modelar en diferentes programas, se le utiliza el estándar IFC, que es Industry Foundation Classes, y esos pues también tiene otra categoría de parámetros que seguramente no sé si veremos aquí más adelante, pero podríamos ver en otra asignatura. Me está aquí alimentando con una información que es mantenimiento e instalaciones. Instalación, cómo se instala esta cosa, cómo se construye, aislamientos acústicos. Y en la parte de construcción, cantidad de placas por metro cuadrado, cantidad de canales en Z, cantidad de montantes, cantidad de banda acústica y cantidad de tornillos. Sin embargo, si ustedes miran el preview, no es más que lo que ya hicimos la vez pasada. 5 capas de muro. Una capa de montantes, es decir, ellos dicen inserten esta capa gris de 48 milímetros, de 5 centímetros, sus montantes, y encima vienen las 2 placas de yeso y abajo vienen las otras 2 placas de yeso. Y esto evidentemente lo hace por la misma razón que ya les había comentado antes, 20-80. Yo modelo el 20 para tener el 80% de la información. Entonces yo acá puedo modelar todos mis muros y yo ya sé cuántos montantes necesito, cuántos omegas necesito, cuántos kilos de pasta necesito, cuántos metros cuadrados de pintura necesito. Entonces,
Hay un punto en el que yo no sé de dónde sale esa obsesión por tener que modelar cada uno de los perfiles, de los perlincitos, de las omegas. Sin embargo, si ustedes requieren posicionar eso en un plano, yo puedo decirle crear similar para dibujar un muro igual a este, que aquí empiezo a crear mi proyecto y con una herramienta que vamos a ver un poquito más adelante que se llaman componentes de repetición para la creación de detalles constructivos, yo puedo decirle qué montante es el que voy a utilizar, el de 40, cada 40 o cada 60 centímetros, y él me permitiría irme por el eje mientras él va dibujando toda esa información. Entonces yo le puedo decir línea gruesa o línea delgada, aquí con las herramientas de Thin Lines, línea gruesa o línea delgada, y pues ahí estoy viendo la representación de mi objeto. Y si por alguna razón me doy cuenta que necesito uno extra por acá en la esquina, porque pues obviamente esto no remata acá, sino tendría que colocar uno extra, pues ya lo colocaría como un componente de detalle únicamente del perfil que necesito en la posición en la que lo necesito. Pero son cosas totalmente gráficas, yo no estoy modelando esto. Ahora, si requieren modelarlo, pues ahí me devuelvo la herramienta de muros cortina que estamos viendo. O, repito, esta información, estas familias se las voy a dejar ahorita en el Classroom para que tengan ustedes acceso a las descargas y para que los puedan, lo mismo de siempre, analizar un poquito más en detalle, ver toda la información que pueden sacar de ahí. Es absurdo, cantidad de tornillos de 3,5 por metro cuadrado. Entonces, la cantidad de información que ustedes pueden obtener es increíblemente alta. Uh, Continuando, 0 van 3. Continuando con mi ejercicio. Entonces, yo lo que hice fue crear este mismo curtain wall que viene ahí por defecto, el que viene en blanco, únicamente para generar un lienzo en blanco bajo el cual yo empecé a modificar pues añadir las grillas, añadir los montantes. Recuerden en la primera sesión que yo les dije que ustedes podían colocar una puerta, pero que no utilizaran, voy a cargarla, pero que no utilizaran una que se llama M-Curtain Wall porque es una puerta especial para muros cortina. Entonces voy a cargarla, voy a cargar esta que se llama Curtain Wall, puerta para muro cortina, y le digo abrir. Y primero él me dice, oiga, esto no está en la categoría de puertas. Dependiendo de la plantilla que ustedes utilicen, a veces deja cargarla, a veces no. Entonces, no importa, voy a decir sí o no, porque yo de todas formas puedo cargar esas familias desde insertar y cargar familia. Entonces, vuelvo a seleccionar las puertas que yo quiera incorporar a mi proyecto. Y cuando entro puertas, me doy cuenta de un pequeño inconveniente y es que no están acá. Resulta que estas puertas, como se los mencioné en alguna ocasión, son como objetos de catálogo. Entonces yo puedo llamar a un proveedor y decirle, oiga, necesito puertas de 90 por 1,20, o perdón, de 90 por 2,10. Entonces, si yo tengo un muro básico, como es este, sin ningún problema yo puedo coger a un operario en obra, el personaje va a coger martillo y va a demoler este pedazo feliz de la vida y va a meter la puerta y pues los espacios que seguramente le haya tumbado extra pues los puedo siempre rellenar con algún mortero, con algún concreto, con algo o incluso con el mismo tapaluz de la puerta. Entonces yo puedo meter
una puerta en cualquier muro básico sin ningún inconveniente. Sin embargo, si yo voy a meter una puerta en uno de estos, pues no me sirve una puerta de catálogo. ¿Por qué? Pues simplemente porque yo no puedo decirle, necesito una puerta de 70 de ancho y traer a alguien acá con un martillo que trate de hacer una regata de 70 centímetros y me deje aquí arriba un pequeño dintel y acá. Es imposible. Es decir, traten ustedes, denle a alguien un martillo y díganle que se acerque un vidrio templado o un vidrio laminado. No, se rompe. Entonces, las puertas de muro cortina son puertas adaptativas en términos de que no son objetos de catálogo, es decir, no son puertas de 30, 40, 50, 60, 70 y 80, sino son puertas que se adaptan al tamaño del panel. Entonces, por ejemplo, recuerden lo que les dije ahorita que estábamos tratando de seleccionar una línea para cambiar el material. Si yo quiero seleccionar este panel, voy a dejar el mouse por ahí cerca, presiono el tabulador una vez, ahí me la está mostrando y hago clic para seleccionarla. Entonces yo podría coger ese panel y acá busco por qué lo puedo reemplazar por por un panel vacío, lo puedo reemplazar por otro tipo de muro, o no sé por qué no me aparecen, pero teóricamente aquí deberían aparecerme las puertas que yo acabo de seleccionar. Entonces, insertar, cargar familia, no sé por qué no lo está leyendo, pero bueno, vamos a cargar mis puertas de muro cortina. Y no sé, insisto, deberían aparecer acá, pero bueno. Eh, una vez nosotros ya tenemos nuestro elemento genérico acá creado, ustedes se han dado cuenta que yo utilizo el comando de crear similar para crear un objeto que pertenece a la misma categoría familia tipo. Entonces, si yo le digo crear similar, él me va a crear uno exactamente igual a este. Si yo le digo crear similar, me va a crear uno exactamente igual a ese. Pero si yo selecciono esto y le doy crear similar, recuerden que originalmente ese era este mismo lienzo en blanco. Entonces, él me va a crear es un vidrio gigante para que yo pueda volver a jugar con la disposición de las grillas personalizada y la disposición de los montantes. Aquí ustedes pueden hacer un ejercicio que es seleccionar un vidrio y hacer lo mismo que ya hemos hecho en varias ocasiones la sesión anterior. Editar, duplicar. Esto es un panel que se llama panel de vidrio, entonces voy a renombrar esto como vidrio rojo, como panel de vidrio rojo. Editar, duplicar, asignar nombre y cambiar los parámetros. ¿Qué parámetros voy a cambiar? Pues el material. Y acabamos de ver cómo se crea un material. Entonces voy a duplicar este vidrio que me da por defecto, se va a llamar glass rojo en Spanglish. Y en los, bueno, aquí prendo la casillita. En la apariencia, acuérdense que este material está compartido con otro. Entonces, si yo cambio este color por rojo, voy a dañar también los otros dos vidrios. Entonces, voy a liberar el asset, voy a duplicarlo. Y acá ya podría decirle que es color personalizado rojo. Aplicar, aceptar y aceptar. Entonces, realistic. Ahí ya voy creando mi fachada tipo Mondrian. Entonces voy a coger de pronto medio aleatorio este panel y este panel los voy a poner en color rojo.
Ahí está, panel vidrio rojo. Oh, paréntesis. Noten que sí están mis puertas, solo que no las alcanzaba a ver por la resolución de pantalla, pero ahí están abajo. Ah, voy a utilizar la puerta doble, que era la que había cargado. Voy a subir el nivel de detalle a fino y ahí está mi puerta. Voy a coger igual este montante de aquí abajo y voy a suprimirlo. Pues obviamente si tengo acá una puerta, lo más seguro es que esto me genere cierto tropiezo con las personas que vayan a usar la puerta. Entonces lo selecciono y le doy suprimir y automáticamente la puerta va a bajar hasta encontrar con el nivel del piso. Entonces tengo puertas, tengo paneles rojos y voy a crear otro con paneles azules. Entonces editar, duplicar, renombrar, vidrio azul. Y cambio los parámetros. ¿Qué parámetro? El parámetro de material. Glass, clic derecho, duplicar. Esto se va a llamar azul. Y en apariencia, libero el asset, lo duplico, le digo que el color es personalizado y busco un azul. Ok, ok. Y aquí, como ya está creado el azul, pues voy a seleccionar un par de paneles. Y los voy a poner azules. Vidrio azul. Listo, ya tengo mi Mondrian. Modo realista. Modo sombreado. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? ¿Cuál va a ser su misión? Van a utilizar todas las herramientas de editar, duplicar, renombrar que ya hemos visto para crear por lo menos un catálogo con 10 tipos de muro cortina adicional. Entonces voy a generar yo mi catálogo. Voy a copiar esto por acá y voy a proceder con editar, duplicar y renombrar. Esto se va a llamar muro cortina 01. Digamos que el primer tipo de muro cortina que yo voy a crear es el típico vitroblock o ladriblock, esos bloques cuadrados bastante gruesos que pueden conformar un muro solo de vidrio. Entonces, esos tienen una modulación de más o menos, creo que son 20 por 20 centímetros. Entonces, yo podría prender grillas cada cierta distancia, grillas verticales, cada 20 centímetros o 200 milímetros y grillas horizontales cada lo mismo, 0.2 metros. Ok, y ahí va bien. Sin embargo, el espesor del tablón es mucho más grueso, no son 2 centímetros, sino son 7 centímetros u 8 centímetros. Entonces ya saben, cojo un solo panel, le digo editar, duplicar, renombrar, esto se va a llamar eh, bloque. Y en este caso, ¿qué parámetro cambiaría yo? El espesor, el thickness. Entonces voy a decir que este espesor es de 75, 75 milímetros y ahí ya tengo un bloque creado. Entonces, dentro de mi muro cortina, voy a meterme otra vez a la edición de tipo, y donde dice tipo de panel,
voy a seleccionar ese que acabo de crear. Vidrio azul, no, ahí está, bloque. Entonces, tengo un vitro block, un ladri block. Editar, duplicar, renombrar, esto se va a llamar muro cortina 2 y cambio parámetros. Aquí noten que yo no solo puedo jugar con las grillas verticales o horizontales, sino también con los montantes verticales o horizontales. Entonces ya nos dimos cuenta que puedo jugar con el tipo de panel, que puedo jugar con las distancias entre esas grillas, que puedo jugar con el tipo de montantes que voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una persiana, vamos a hacer una persiana, voy a dejar la grilla horizontal cada 15 centímetros, 150 milímetros. Voy a dejar la grilla vertical cada 2 metros. Y le voy a decir en tipo de panel empty, un panel vacío. Ese tipo de panel que se llama empty está en la plantilla default metric, pero no está en la plantilla, en las plantillas genéricas. Entonces es importantísimo, por eso he mencionado tanto la importancia de tener esta plantilla que se llama métrica por defecto. Y le voy a decir a los palitos verticales y a los horizontales que utilice este montante de 50% 50. Aceptar. Y ahí tengo una muy bonita persiana. Copiémoslo otra vez. Entonces, de nuevo, editar, duplicar, renombrar, esto se va a llamar muro cortina 3, y aquí voy a crear otra persiana que sea exactamente igual, pero con los palitos horizontales intermedios mucho más pequeños. Entonces voy a buscar los palitos horizontales, que son estos, solo los interiores, los de borde tipo 1 y borde tipo 2 son los superiores e inferiores, y le voy a decir que utilice este rectangular o este cuadradito de 3 centímetros. Aceptar. Y tengo otra persiana totalmente diferente. Quiero esta misma, pero en madera. Entonces, vamos a copiarla acá. Lo primero que ustedes se dan cuenta es que en la edición de tipo, yo solo puedo seleccionar montantes que ya existen. Pero cuando nosotros estábamos haciendo este muro cortina, nos dimos cuenta que en la pestaña de arquitectura está la herramienta que se llama montante, que me permite seleccionar el que yo quiera y editarlo. Entonces, si yo quiero crear aquí una persiana en madera, primero tengo que crear un montante de madera. Para eso voy a coger ese mismo 50% 50 y a que no adivinen el proceso. Editar, duplicar, renombrar. Este se va a llamar de, no sé, 30 por 190 en madera. Y cambio los parámetros. ¿Qué parámetros voy a cambiar? Pues el primero, el material. Voy a buscar una madera.
Y segundo, voy a modificar las dimensiones. Este originalmente tenía 50 por 150. Entonces, el 150, el espesor largo, ahí está, thickness. Entonces yo le dije que es 190. Pero el 50 que tenía de altura es este, dimensiones en lado 1 y dimensiones en lado 2. Eh, ese montante, ese montante que originalmente era de 50 por 150, es decir, era este, tiene un eje de creación que es el punto central y tiene otro eje que es el punto horizontal. Esta intersección entre estos dos puntos es el que me define un pivote porque él también puede rotar los montantes. Entonces, para marcar la dimensión 1, es decir, el thickness, el espesor, que fue el que ya vimos, ese thickness corresponde a este, largo. Pero el espesor en el sentido 1 corresponde a este y el espesor en el sentido 2 corresponde a este. Es decir, él me está partiendo esa distancia en dos segmentos iguales. Yo podría decirle que la distancia es 0, que la distancia superior es 0 o que la distancia inferior es 0, y eso solo me serviría para cambiar el punto de pivote, es decir, para decirle que es este, o para decirle que es este, o para decirle que es este. Entonces, no importa. Ustedes definirán cómo van a colocar esas dimensiones. En este caso, voy a cambiarlas en 15 y 15, o podría decirle 30 y 0, no importa, o podría decirle 20 y 10. Ok. Y ya creé un montante horizontal en madera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya está el montante creado, vengo acá a editar tipo, duplicar, renombrar, esto se va a llamar muro cortina 4, y cambio los parámetros. ¿Qué parámetros voy a cambiar? Pues voy a cambiar que el montante interior vertical, este, no existe, no lo quiero, y voy a cambiar los montantes horizontales por ese que acabo de crear de 30 por 19 en madera. El, tengan mucho cuidado, el aquí me está botando una advertencia. Por los cambios en los parámetros van a haber unos montantes que ya no existen, que voy a tener que borrar. Si ustedes le dicen, ok, este montante va a permanecer ahí, y ustedes después se les va a contaminar este muro cortina y les va a tocar empezar a seleccionar y borrar elementos manualmente. Entonces uno está muy acostumbrado a decirle aceptar o cancelar, pero miren que aquí hay un botón gigante que dice borrar montantes. Voy a dar clic ahí para que él me borre ese elemento intermedio. Entonces acá tengo otra persiana diferente, mucho más interesante. Voy a repetir los ejercicios. Voy a crear un montante nuevo, Mullen, editar, duplicar. Este se va a llamar 10 por 25 en madera a 45 grados, porque voy a hacer una persiana inclinada. Entonces empiezo por 25 por 10 en madera, y miren que el primer parámetro me dice ángulo. Entonces yo le podría decir inclinación 45 grados, aceptar. Y como ya creé el montante, procedo con el resto. Voy a copiarlo aquí al ladito. Selecciono el muro, editar, duplicar, renombrar y crear parámetros o modificar parámetros. ¿Qué parámetro voy a modificar? Digamos que en este quiero grillas verticales
cada metro y medio. Entonces, esas grillas verticales van a tener ese pequeño montante cuadradito. No quiero montantes de borde. Entonces, eso me va a generar que este elemento grueso se va a ir, este también se va a ir, y aquí cada metro 50 me va a aparecer un palito esbelto, pequeño en la mitad, perfecto. Y horizontalmente no quiero tampoco elementos de borde, es decir, quiero que se vaya ese marco superior y ese marco inferior, pero los elementos interiores van a ser ese que acabo de crear. Aceptar. Hay unos elementos que voy a tener que borrar, bórralos. Oh, a esto me refería con que de pronto quedan sucios. Entonces en este caso voy a coger este y lo suprimo manualmente, no hay lío. Y ahí tengo mi otra persiana. Se ve bastante bien. Ah, esto es un típico sistema de cortasol, de quiebrasol, de parasol, de lo que ustedes como lo quieran llamar. Ah, pero digamos que por alguna razón ustedes no quieren que se vea como esta perforación, sino quieren que esto dé la sensación de continuidad. Listo, no hay problema. Entonces voy a crear otro muro cortina, editar, duplicar, renombrar, esto se va a llamar muro cortina 6. Y el único parámetro que yo voy a cambiar es este que dice um, tipo de uniones, no están definidas. Yo le voy a decir que todos los horizontales, las grillas horizontales son continuas. Y solamente con esa modificación ya tengo las grillas horizontales continuas y las verticales son las que se segmentan para dar este mismo acabado. No solamente pueden jugar ustedes con los montantes, sino también con los paneles. Este se llama muro cortina 6, entonces voy a copiar este. Y le voy a decir editar, duplicar, renombrar. Este se va a llamar, ¿cómo? MC07. Eh, Voy a decir que layout vertical está cada 1.20, el horizontal está cada 60, y utiliza esos mismos montantes de 30 por, ¿qué? De 50% 50, pues debería hacerlos en madera, pero no importa. Voy a decirle entonces que estos paneles, para crear un panel, ya saben ustedes, voy a seleccionar uno. En este caso, si le doy a editar tipo, no me deja modificar información, no me deja duplicar, porque tiene un pin. Recuerden ustedes que el pin no permite modificaciones. Entonces, antes de cambiar este panel, lo voy a quitar el pin y le voy a decir editar, duplicar, renombrar. Esto se va a llamar panel en madera. Entonces ya sabemos, el material que le voy a poner es madera. El espesor, dejémoslo de 1 pulgada. Y ustedes se dan cuenta que esto tiene un offset, un desfase. ¿Desfase por qué? Porque el vidrio no está exactamente en el eje, no está en el centro del muro, sino está, en este caso, 37 centímetros, perdón, 37 milímetros, 3.7 centímetros desplazado hacia algún sitio, en este caso hacia el exterior.
Yo podría decirle que suba ese desplazamiento. Voy a hacerlo un poco más explícito acá. Antes de continuar, voy a decirle de una vez a mi muro cortina que le aplique ese panel de madera que acabo de crear a todo. Panel madera. Y entonces, en este caso, noten que mi panel queda embebido dentro de la estructura. Se nota perfectamente. Pero si yo subo un poquitico el desfase, para que quede por fuera, la madera ahora me va a quedar a tope y la estructura va a quedar por dentro. Entonces, este es el típico acabado de madera que ustedes suelen ver en muchos auditorios, que tiene una estructura, tiene un armazón, o incluso este mismo se puede utilizar para una fachada en, no sé, en paneles de Superboard o en Alucobond, donde existe una estructura de montantes y los paneles vienen adosados al exterior. En este caso, por ejemplo, yo podría hacer un ejercicio muy curioso como insertar una puerta. Entonces, como las puertas ya sabemos que se adaptan al panel, yo tendría que seleccionar la línea de grilla. ¿Recuerdan este ejercicio que hicimos acá de decirle que voy a crear una grilla en todos los segmentos menos uno? Pues aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a seleccionar una línea de grilla, que es esa línea punteada que se ve ahí, y le voy a decir remover segmento. Este es el tip del día. Entonces le digo remover este y escape. ¿Eso para qué? Para poder afectar mi modulación, voy a remover este segmento y voy a remover este segmento para poder reemplazar este panel. Quito el pin por una puerta. Vamos a meter esta puerta tipo storefront. Entonces lo mismo, voy a borrar este montante inferior. Y seguramente esta puerta vendría recostada en un muro básico normal, en un muro de concreto o en un muro de mampostería. Entonces pues, voy a simular acá un muro, el cual voy a alinear a la cara interior, Entonces, control Z, repito, voy a alinear, y está alinear el atajo por teclado AL. Voy a alinear a la cara interior de este montante, la cara interior de mi muro. Y en este caso ya podría yo hacer una edición de perfil o un join. El join no me funciona tan bien porque yo le puedo decir, esta con, no me va a reconocer la puerta. Este join lo vamos a ver mucho más adelante con otras herramientas, aunque ya lo vimos con las columnas y los muros, pero vamos a hacer una cosa muy similar a las placas. Voy a coger yo este muro, esto solo me funciona en alzado o en 3D, y le voy a decir editar perfil. Editar perfil me devuelve a ese mismo modo sketch en el que nosotros dibujamos la placa. Entonces yo podría venir y dibujar el contorno de mi puerta. Si por alguna razón ustedes ya tienen tantas líneas que se les dificulta, recuerden que pueden utilizar una cosa que se llama pick line, que fue la que yo les mencioné con los ejes, para decir esta línea, esta línea, esta línea, y utilizar el típico comando de trim. Recórteme esta con esta, recórteme esta con esta y recorte esta con esta. Lo cual implicaría que yo ya tengo simulada
una puerta como la que nosotros solemos ver en muchos de los proyectos más complejos. Entonces, aquí yo ya hice mi catálogo. Les voy a asignar una tarea por el Classroom que, como les estaba diciendo, es generar un catálogo, aparte de estos tres que ya habían por defecto, de 10 muros cortina diferentes. Esos 10 muros cortina, pues seguramente piénsenlos porque van a ser los mismos muros que ustedes van a empezar a utilizar en sus proyectos. Entonces, estos son los que yo usualmente utilizo, algunas persianas, algunos paneles de madera, pues, como este caso. Y pues seguramente eso, la próxima clase vamos a ver cómo cargarlo en un proyecto nuevo. Cuando ustedes tengan su catálogo, les repito lo mismo que hicimos con el muro básico. Vamos a purgar para eliminar toda la basura. Vamos a eliminar todos estos muros básicos que tenemos acá que no estamos utilizando para nada. Entonces voy a entrar a configuración, manage, purgar objetos que no estoy utilizando. Chequeo todo y vamos a guardar ese archivo, la misma estructura de nombres de siempre, mes, raya, día, guión bajo, nombre, guión bajo, apellido. Voy a detener grabación.